mir bist du schön. Please, let me explain. Bei mir bist du schön means that you're grand. Bei mir bist du schön. Again, I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say Bondebar. Each language only helps me tell you how good you are. I try to explain by me bist du schön. So kiss me and say you understand. So kiss me and say you understand. So kiss me and say you understand. Sí, acá se prende y se apaga, hay una luz roja Sí, y la luego luz una roja azul, y y luego el azul. Está haciendo... lo estoy Está filmando. titilando. Ah, ¿ya me está filmando? Sí, sí, sí. Ah, totalmente al divino... El lugar yo lo conocí a partir del año 1963, año en el que ingresé aquí. Tomé primero un local que era el local 17, que no me satisfizo porque me enteré que el local que había enfrente del mismo dueño tenía teléfono. Y eso era vital. En aquella época el teléfono era inalcanzable y alcancé el teléfono. Gracias a eso estuve durante muchos años en el local 18. En ese entonces la galería tenía 2 años y pico de vida. Había un barcito que ocupaba el segundo espacio de este local. Sí, 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 sí. Genial. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, está ocupado, te llamo en 5 minutos. Sí. ¿Quién es? Sí. Bueno, perfecto. Chao, chao. Su lema que cuando vuelva le compre 2 limones. Bueno, ok. En el segundo local de esta tira, que sería desde donde está esa viga hasta la viga de atrás, funcionaba un barcito que se llamaba Nash. Nash, que creo que en yiddish significa bocadito o algo apetitoso. Y hacían un café que era solo comparable con el mejor café que en ese momento se hacía en la ciudad de Buenos Aires, que funcionaba en la calle Florida. Era un café de una calidad excelsa. Villa Crespo, para mi gusto, es como dicen los que se llaman historiadores del barrio de Villa Crespo, es una república. Una república porque prácticamente reúne casi todo aquello que uno pueda llegar a necesitar para llevar adelante una empresa, una actividad de cualquier tipo, en suma, la vida. Conozco a Villa Crespo desde que era niño. Según dicen en los documentos, mi primer domicilio fue en la calle Gurruchaga al 800. Mi viejo era contador, en aquella época tenedor de libros, y trabajaba por una empresa que estaba sobre la calle Malavia, al lado de lo que era la fábrica de los cigarrillos
Commander. Malavia, exactamente aquí a la vuelta. Villa Crespo en aquella época era de doble mano y había un bulevar por donde pasaban los tranvías que hacían cambio de vía en la esquina de Corrientes y Canning. En su momento Canning, que luego pasó a ser Scalabrini y Ortiz. Tengo todavía recuerdos de esa esquina, porque en esa esquina se desenganchaba el trole para cambiar la dirección y el cambio de vías, que se hacía exactamente acá enfrente. Lo trascendente del barrio era desde ya la avenida Juan B. Justo como eje, al igual que Corrientes y Canning como punto de encuentro. Y de la misma forma, lo relevante del barrio tenía que ver, entre otras cosas, con el Club Atlanta. Había 3 cines sobre la avenida Corrientes. Uno era el cine, eran en realidad eran 2 cines teatros. El Rivoli, donde está ahora el Banco HSBC. Ese era el cine Rivoli. El cine Teatro Mitre, que estaba una cuadra hacia atrás, donde hay ahora un supermercado de estos que se dicen chinos. Y luego donde está el Banco Itaú, estaba el cine Villa Crespo. Otros lugares antológicos del barrio eran muy ponderados, eran un café que se llamaba Izmir, que significa Esmirna en castellano, que era muy frecuentado por las colectividades orientales del barrio, entre ellas colectividad judía, descendientes de armenios, turcos, etc. El otro bar antológico es donde está ahora la perfumería Plus, que era un tremendo bar largo, muy grande, siempre tremendamente poblado, donde funcionaba un bar, como digo, de nombre Plus Ultra. En San Bernardo era conocido porque era una especie de pequeña bolsa practicaban todo tipo de actividades comerciales, bursátiles, era la bolsa, pero en miniatura, chiquita. Un comité muy archiconocido en el barrio del Partido Comunista. Durante muchos años se veía el cartel y la puerta cerrada, siempre estuvo ese cartel ahí, años y años y años. Otra cosa que era muy importante en el barrio era una famosa curtiembre que estaba sobre la calle Velasco, que tenía una enorme chimenea que todavía perdura, donde ahora hay un par de torres muy importantes. Esa curtiembre, por otra parte, producía, al igual que la fábrica de cigarrillos Commander, olores característicos en la zona. En la fábrica Commander, un fuerte olor a tabaco aromático. Commander era un cigarrillo muy aromático, en su momento era muy ponderado. Y de la fábrica Curtiembre, el olor que tenía que ver con los ácidos que se usan para curtir los cueros, que también era muy potente. A esto, además, se le mezclaba, entre otros, los olores que provenían del cementerio de la Chacarita. El barrio, en ese sentido, era inconfundible por sus calidades aromáticas. Yo RGS lo conocí porque soy de acá del barrio de Villa Crespo y cada que pasaba por la disquería veía que había mucho material y la intriga me llevó a entrar y a preguntar si trabajaban con sellos y el dueño muy amablemente en ese momento me atendió don Galante, padre, y me dijo, mirá, habla con Andrés
que él maneja toda la parte de sello, así que le pregunté a Andrés y Andrés me contó cómo era toda la movida. Yo le mostré un material que en ese momento yo estaba arrancando, estamos hablando de hace 15 años atrás. Le mostré un demo y le gustó y me dijo, bueno, dale, si tenés un disco, te lo editamos, y le gustó la banda, así que mi próxima tarea fue realizar el disco. Entonces a partir de ahí me dio pila de hacer mi primer disco en el año del 2004 al 2006, tuvimos 2 años, porque ese disco lo fuimos grabando de a poquito, ya que yo estuve mucho tiempo, durante ese tiempo del 2000 al 2015 casi ahora, tocando en el subte, así que monedita que juntábamos, cuando teníamos el tiempo íbamos a grabar, y por eso nos llevó casi 2 años. Así que le traje el máster del disco, el máster de la tapa, que en ese momento le hizo Semilla Bocarelli, el bajista de Los Redondos, un placer enorme. Y ahí Andrés sacó, él, gracias a la pila que él también puso, sacamos el primer disco en el año 2006, que se llamó Un Vagón de Tango. Salí del colegio, venía para la disquería y a los 10 me venía acá y me quedaba toda la tarde y me gustaba verla. Llegaban los vinilos y nada, disfrutaba el estar en el negocio. Empezaba a aprender un poco los primeros pasos de la industria. Nunca me pagó un mango. Y a los 17 en el colegio con un amigo decidimos, che, si hacemos de jockey, tenemos todas las herramientas en nuestras manos. Él tenía un buen equipo de sonido en la casa y salió la primera fiesta, y cuando el negocio estaba cerrado veníamos acá, me grababa unos casetitos, hacemos unos enganchaditos y arranqué con eso con los 17, 18 años. Y los viernes a la noche, solo a la noche, hacíamos casamientos, fiesta de 15, bar mitzvot, y eso era una changa extra que tenía, pero después yo salía del colegio y me venía para acá. Publicábamos aviso en el diario La Razón, en la última página, y decía tubos de televisión, reparación y cambio, créditos. Y así comencé en esa actividad. Luego fue derivando a reparación y armado de equipos de audio. Llegamos a hacer equipos bastante importantes en potencia, en calidad, y luego de la misma forma ya todo eso fue completado aquí en Galecor, en el local 18. Merodeaba por la Galecor, allá al fondo, eran otros tiempos. Y conocí a Ricardo para ver si me armaba un equipo con unos parlantes viejos que yo tenía. En los años 70, plena adolescencia, estaba por terminar la secundaria. Ahí fue donde quise cambiar mi equipo a válvulas por uno a transistores, y Ricardo me vendió el primer amplificador Philips a transistores. Era toda una cosa estéreo. Y yo creo que esto es una especie de trinchera, ¿no? Más que cueva. Esto es una trinchera de resistencia, y una sana resistencia por otra parte. Y me encanta, por ejemplo, que los pibes se enganchen en esto, realmente. Y bueno, yo creo que desde el punto de vista de la reinvención, volvimos a los orígenes. En cualquier momento me compro un gramófono y pongo mi disco de pasta que tengo guardado todavía también. Descubrí esta disquería por un amigo, por Dio Frenkel, que si bien siempre pasaba por acá, nunca la había visto, nunca había entrado. Y bueno, entré a chusmear y un poco a reconectarme con ese pasado, con esas salidas todos los sábados, a recorrer las disquerías de José León Suárez, de Villa Ballester, de San Martín, de toda esa zona donde me crié. Y bueno, la disquería tiene algo de ese ambiente y de esa situación, de encontrarse con música, de poder hurgar en las bateas y descubrir música, de poder hablar con alguien que te recomienda un disco, eso es algo también muy lindo. Bueno, ¿ves? Algo que siempre me quedé con ganas es de comprarme de chiquito un disco de Virus. Por ahí me puedo comprar uno hoy acá ya que estoy, ¿no? Y me cumplo esa fantasía. ¿Ves? La disquería tiene eso, es como volver a algo, para mí, con algo de un niño, del niño interior. Es como si
pudiera ir a una calecita, subirme y jugar. Y entonces compren discos. En el conocer el barrio es que bueno, que empecé a entrar, a conocer la disquería, a conocer nuevamente, a reencontrarme con los objetos físicos de los discos y de los CDs, y a conocerlos a ustedes también, que me fueron recomendando distintas cosas. No la pifian para nada. La verdad que muy buenos momentos musicalizados gracias a la disquería, que acompañan momentos de todo tipo. Momentos más para acompañar con un vinito, para acompañar la musicalidad de la nena, de la bebé. Para mí, por ejemplo, encontrar el disco Blue de Joni Mitchell, como me lo compré hace poco, ese tipo de discos que uno ya se cree que no se editan más y que me pasa a mí cuando voy caminando así, paso por acá, porque yo soy medio del barrio, y digo, a ver si está tal disco. Una anécdota, por ejemplo, que es para mí, que pasaba con el colectivo por acá y venía del médico, me parece, y pasé, y siempre que paso me fijo por la ventana a ver qué hay en la vidriera. Y estaba justo el disco de PJ Harvey, uno que en ese momento era nuevo, donde ella estaba con un vestidito blanco así. Me bajé del colectivo, trunga, cómprame. La conozco hace muchísimos años, casi 26 años. A los Galantes hace 26 años y siguen siendo las mismas personas, para mí, irrefutables. Yo trabajo en Universal Music Group, soy el cobrador de la compañía y dentro de la cartera del cliente está la familia Galante, de los cuales hace muchísimos años que les cobro y la verdad ningún problema hasta el día de hoy, digamos. Bueno. Ni hablar de la Julie, ¿no? La Julie es un paquete, un paquete. La disquería de Galante, cuando vos querés conseguir un disco que no lo conseguís por ningún lado, ¿a quién recomendás? Andá a los de Galante, porque en Galante conseguís lo que querés. Y me gustaba vender, sí, ofrecer cosas y la gente se copaba y muy bien, la nena. Sí, estaba bueno, sí, me gustaba. Me sentía grande aparte cuando venía a trabajar de chica, vendiendo. Mi papá empezó creo que en el local 18, que es en el primer piso de la galería. Después pasó a tener un local, que es el más chiquito, en este pasillo, y después, como no entrábamos, ni nosotros entrábamos trabajando, ni la mercadería que teníamos dos locales en la misma galería. El mío y el de mi hermano enfrente. Yo vendía más, pero mi hermano sabía más. Nunca entendí por qué pasaba eso, pero bueno. Y después unificamos y pusimos los dos locales y uno más, así quedó esto que son 3 locales. Antes tenían un cajón de donde sacaban toda la discografía que yo quería, prácticamente. Entonces, todo lo que no veía acá adelante, preguntaba, bueno, ¿tienen tal cosa? Y agarraba a Andrés y me decía, sí, ¡pum! Ponía todos los discos juntos en el escritorio y yo me he quedado 4 o 5 horas escuchando discos, me han bancado, no sé cómo. Pero sobre todo me desean buen día, buenas tardes, buenas noches y buen fin de semana. Yo he visto, digamos, cambiar el barrio, he visto modificarse los negocios, he visto modificarse la avenida, he visto pasar el cortejo fúnebre de Pugliese por acá y esta disquería siempre quedó como un estandarte y como un lugar al cual recurrir cuando uno quiere encontrar música en serio. Hubo momentos en que hubo otras disquerías por la zona y esta disquería siempre mantuvo como un perfil de, bueno, esa música que uno quiere escuchar porque realmente no es solamente pasatista, más allá de que pueda verla y se respeta perfectamente. Fue para mí muy significativo. Yo hoy entro acá con 43 años y a veces me acuerdo de cuando entraba con 16 o 17 y
para mí es un pedazo de mi historia. Y de mi historia, tenido en cuenta como música, que la música para mí es realmente, ¿no? Mi alma, mi alma. Desde muy joven, colecciono además, pero acá en la disquería desde el año 76, cuando me mudé a este barrio. Son ya nuestros asesores, ¿no? en cuestiones musicales. La disquería la conocí hace, no te quiero mentir, más o menos desde que nací, que serían, de que vengo acá, que serían 20 años. Y bueno, los conocí a ustedes y quise comprar un CD porque veía que tenían buena mercadería. En esa época venía con mi mamá, que ya me acompañaba mucho a todos lados. Y incluso como también ella ponía el dinero, me lo regalaba siempre. La disquería la conocí hace casi 5 años cuando me vine a vivir a Villa Crespo porque mi novia y su familia, que son de toda la vida de acá del barrio, compraban siempre y bueno, vine a la disquería y sí me acuerdo cuál fue el primer disco que me compré, que fue un disco en vivo de Buzzcocks, y me acuerdo de por qué, porque tenía un precio muy irrisorio. Vengo a la disquería bastante seguido, no solo a comprar, sino a charlar, porque ya tenemos una relación muy estrecha. Yo fui vecino durante 3 años acá del Parque Centenario, vivía del otro lado del parque y con 2 amigos músicos, y uno de ellos tenía una novia acá a 2 cuadras, y un buen día vino a buscar algún disco para regalar, qué sé yo, y me dijo que se sorprendió así de ver en la batea algunos discos. Creo que había buscado algo de jazz, me parece, que no era como lo más habitual en las disquerías, como que ya era un material específico, digamos, ¿no? Así que, y un buen día tenía que hacer un regalo yo, y me vine hasta acá, y bueno, me dijeron es por ahí, tal lado, que yo. Y bueno, encontré algunas cosas interesantes acá. ¿Cómo conocí acá? La tenía como ya como fichada de hace muchos años y no era una zona por la que pasaba mucho en realidad. Entonces como que cada vez que estaba cerca como que me acordaba y pasaba como a pispear, ¿no? Como estamos hablando de los 90. Los que compramos música como no es que es pasás por una vidriera a ver, no sé, o vas como ir al supermercado, es algo como puntual de alimentarse como una especie de vicio con algo, ¿no? Como, sí, ni hablar. A veces no es un programa divertido para una pareja. Descubrí esta disquería, bueno, corriendo acá habitualmente desde la oficina de Greenpeace, que es en Chacarita, corriendo acá hacia Constitución. A veces sigo hasta Quilmes cruzando el Riachuelo y todo el partido de Avellaneda y Quilmes hasta mi casa. O sea, es un tradicional camino y es mi escala habitual para comprar discos o hacer regalos. Yo hace 5 años estoy dando un taller de canto en Casa Brandon, que es de camino, y cada vez que me bajaba del subte, acá en la estación Malavia, pasaba por la disquería y de hecho es un lugar donde compré muchos regalos, y después empecé a venir más seguido en la medida que RGS nos editó a La Cosa Mostra y a Las Taradas, y ya empecé a venir más a los fines de cerrar algo, de hablar algo. Y de pronto ver un disco de Saint Vincent me remonta a otras épocas de fanatismo donde esperaba en la puerta de la disquería a que llegara el disco de mi tan ponderado ídolo. En este caso, Saint Vincent es una de mis nuevas ídolas y nunca tuve un material de ella en mis manos. Creo que lo último que compré de algún ídolo habrá sido PJ Harvey o Tori Amos. Venía a mirar, a saludarlo porque ya entraba la familia. Yo vivía en Paraná, acá hace 38 años que vivo. ¿Y venías acá a la disquería? ¿Y qué te acordás de la disquería? ¿Venía No. mucha gente? No. Había un local chiquito y Ricardo tenía 3 discos con la caja ahí arriba. La disquería la conocí en 1900.
80 aproximadamente. Más o menos. Poco más, poco menos. Estaban en el fondo de la galería. Después vinieron a la mitad y ahora están en semejante local. La conocíamos a la disquería porque, bueno, sabíamos que estaba ahí en los años 70, 80, y sabíamos que eran los especialistas en música judía, klezmer. Entonces nos cansábamos de mandar gente para aquellos lados. Después tuve en alguna reunión de alguna cámara o no sé qué, conocí a Don Galante, Institution, y bueno, esa gente así, súper, te metió en el bolsillo al lingote y medio, un capo total. Bueno, yo trabajé en muchos lugares, en realidad. O sea, acá creo que discontinuado en Miles estoy hace 10 años ya, con un hiato de 3 años en el medio. Antes trabajé en Sibals durante 5 o 6 años. En la época en que estaba en Sibals tuve la suerte, digo, de conocer a la gente de RGS porque éramos proveedores nosotros de ellos y yo era el encargado de venderles los discos. Ellos siempre fueron muy eclécticos con lo que tenían. En realidad nosotros llevábamos mucha música clásica y jazz. Los discos de CM, los discos de Naxos, de música clásica, otras épocas, ¿no? Sí. En ese momento me atendía a Ricardo, habitualmente. Yo Andrés lo empecé a ver después, mucho tiempo después. A Ricardo habitualmente lo atendía, porque aparte yo iba a la mañana, Ricardo estaba a la mañana. Y de paso aprovechaba para leer el diario, porque siempre se lo afanaba. Y él me lo prestaba y a lo mejor me lo llevaba al café, leía. Así que, bueno, esa es la historia. Siempre me trataron re bien. Así que ahora yo les voy a dar con un caño. Y tenía un amigo que me dijo, tenés que ir a esa disquería. Un amigo que escucha buena música. Y me dijo, tenés que ir a esa disquería. Y una vez pasé por acá y me acordé y entré. Y a partir de que entré, no fui más. Ya está. Aparte, la atención de las chicas es impresionante. Conocí la disquería RGS cuando participamos en la noche de las disquerías junto a mi grupo Los Golden Jackets. Dimos un show en la galería para el público de la disquería y del barrio. Fue muy agradable. Yo conocí la disquería en los años 90. Yo iba a la escuela por el centro, Callao y Santa Fe, donde, bueno, un poco ahí empecé a recorrer disquerías y a conocer las cuevas de Santa Fe, de Callao, de todo, de Corrientes. Y mis padres vivían por Caballito. En ese trayecto, un poco de conocer amigos que vivían por ahí, por Almagro, por Villa Crespo, fue cuando conocí la disquería. Que recuerdo que en los 90, cuando fue una época de furor de los CD, yo me acercaba mucho a investigar, a ver cosas, qué era lo que había ahí en la disquería. Uno en las disquerías también, o lo que busca, o lo que uno buscaba cuando era chico, del otro lado del mostrador, era alguien que supiera de música, alguien que te pudiera mostrar un disco que vos no conocías y que más o menos por tus gustos musicales te dijera, mira, esto puede estar bueno, alguien mayor. Las disquerías tenían esa cosa de enseñanza, ¿no? de alguien que va a buscar los consejos de un maestro, si se quiere. Y yo me acuerdo, sí, mis primeros recuerdos de disquerías eran ir a alquilar discos, alquilar vinilos, con otro amigo, así, yo poner que sería 86, 87, así, primero, segundo año. Íbamos a una disquería de Flores que te alquilaba los discos, que era una locura. No, aparte, no, te lo alquilaba, vos por ahí te lo grababas, ¿no? Y después lo tenías que devolver. Bueno, yo empecé a escuchar música cuando tenía 14, 15 años y lo primero que hice fue comprarme los discos de los Beatles, ¿no? Esto sería en 1968, 69 y más o menos por esa época conocí RGS cuando todavía estaba en el interior de la Galería Galecor. Y bueno, enseguida me enamoré de la disquería porque tenía catálogo, tenía todos los discos que yo leía su promoción en revistas como Pin Up primero y Pelo más tarde.
Y entonces me fui haciendo cliente estable, ¿no? Porque siempre venía a ver qué novedades había y estaba seguro que las novedades de rock, por ejemplo, las cosas raras sobre todo, las iba a tener siempre porque Ricardo era un vendedor muy inquieto. Entonces siempre tenía esas cosas raras. Además ya cuando me empezó a conocer me recomendaba cosas, ¿no? Me decía, simple es para vos, por ejemplo. Y así compré Diana Divaga de los Abuelos de la Nada, de los primeros Abuelos de la Nada. Y así estuve durante mucho tiempo esperando, por ejemplo, el álbum doble de Almendra, que era el número 2, y lo compré acá en RGS. Y bueno, y esa relación de amor por los discos continuó a lo largo de las décadas. Yo después me dediqué a esto de una manera, si querés, profesional, trabajando en radio y trabajando en revistas. Y me acuerdo incluso de haberle canjeado a Ricardo una valijita grabadora que yo tenía por crédito para comprar discos. A tal punto amaba yo la música. En principio la disquería la conocí pasando por la puerta. Esa fue como el primer contacto. Después tuvimos como un contacto más comercial, pero como de consumidora de discos, simplemente eso, pasando por la puerta, viendo que había discos y entrando a ver qué había, a revolver, que es una de las cosas que más me gusta hacer. Así que sí, entro en cualquier lado donde veo discos, entro. Me acuerdo de un viaje que hicimos con un amigo que estuvimos 2 horas y media más o menos en Towers de Los Ángeles y después nos cruzamos y fuimos a la otra que está enfrente, no me acuerdo el nombre, y estuvimos otras 2 horas y media recorriendo, mirando, buscando. Así que sí, es como un paseo, un entretenimiento salir a mirar en las bateas que encontrás. Yo a Zulema la conocí en la disquería. Teníamos una amiga en común, una chica que tenía negocio acá en la galería. Yo venía todos los días con ella y después nos conocimos. La presentó y le invité a salir y bueno, así comenzó la cosa. Simple. Habían abierto en ese momento unas 50 sucursales. Era la potencia de lo que hacían músicos. Se consideraba que si ellos no estaban en el mercado, desaparecía el rubro, poco más o menos, porque se acababan las disquerías. El crecimiento de ellos fue vertiginoso, simplemente que había que seguir. Era lo mío, y no tenía otra. Me costó sangre, sudor y lágrimas. Era una época donde los costos eran, prácticamente no había inflación, el margen era pequeño y la venta de ellos era venta con descuento. Nos obligaba a tener un precio bajo que no cerraba en lo que hacía las utilidades. Y mantener stock era simplemente suicidarse. No había forma de pagar lo que se tenía que comprar para poder sostenerlo. No, era una partida muy brava. Que a lo que estábamos cerca nos pegaba que daba gusto. Tenemos que duplicar la cantidad de horas de trabajo, los días de trabajo, y hasta que un día cerraron y durante muchos años siguieron entrando acá preguntando por Musimundo. Sí, más de uno todavía pregunta, ¿Musimundo no ha estado por acá? Y bueno, tenemos que decirle no, pero si quiere podemos ofrecerle algo parecido. Menos heladeras y lavarropas, que en su momento yo llegué a intentar vender. Yo vendía acá equipos de audio. Una de las cosas que hablábamos con los muchachos era si era bueno o era malo tenerlo enfrente. Y creo que resultó bueno, porque obligó a que esto realmente se especializara y cada vez más. Y fue un golpe bastante duro, porque las compañías no nos ayudaban, no nos acompañaban. Ellos tenían siempre el mejor precio y era imposible competir. Eso hizo también que cerraran muchas disquerías y había 2 soluciones: o perdíamos la batalla o les vendía al competidor. Y ahí yo había arrancado con un pequeño sello y ahí dije, es el momento de crecer con el sello para poder pelear
vendiéndole a ellos y tener un producto más económico. Por lo menos con mi catálogo, pelearles en el precio. Y ahí mi sello creció. La peleamos 9 años porque no era fácil, a veces les entregaban las novedades antes. En algunos casos era imposible competir con el precio, pero peleábamos con producto propio. Y los 9 años cerraron y mejoró la venta del local. Incluso he tenido miedo de que la disquería cerrara cuando estuvo Music acá enfrente. Pero Music sucumbió, por suerte. Ahora venden heladeras. Y acá siguen vendiendo discos. Bueno, yo soy de José León Suárez y todos los sábados era un buen programa pasar por las disquerías a ver qué estaba sonando. Un poco también porque se usaba tener esos parlantes enormes y se escuchaban con mucho volumen y era un lugar en donde uno podía acceder a la música. Vinilos teníamos, pero no sé, quizás algunos que fueron cayendo porque, no sé, los encontraron, los cartoneamos. Teníamos algunos era una biblioteca un poco extraña. Teníamos algunos de Atahualpa, de Cafrune, de Julio Sosa, esos los elegía mi viejo. Y después por otro lado teníamos Palito Ortega, Roberto Carlos, ABBA. Me acuerdo que teníamos un disco de ABBA con mi hermana que cantábamos y bailábamos Chiquitita. ¿Y qué más? Y teníamos esos discos de Canta Niño que eran espantosos. Después con el tiempo, bueno, apareció el CD y ya ahí había más selección. Por ahí empecé a coleccionar toda la discografía de Charly García cuando fui adolescente, la de Fito Páez y Piazzolla. Yo creo que esos eran mis 3 polos musicales. Y ya después de más grande, ya incluso ya hasta conociendo esta disquería, creo que el primer vinilo que compré así con mucha decisión o con amor fue Artaud en esta reedición que se hizo este año. Siempre tuve la fantasía de chiquito de algún día en las bateas encontrar discos míos y bueno, se dio y es algo muy emocionante de golpe estar buscando y de golpe ver un disco tuyo en una batea y saber que alguien de la misma manera que está buscando música, buscando oír algo nuevo, puede encontrarte y de golpe entras ahí en su vida, ¿no? Y empezás a compartir momentos. Ah, no, ya encontré uno mejor. Que a mí me gusta más. Esto es de Mía, imagino, ¿no? Sí. Y... sí, conciertos de Mía, un disco triple, que en vinilo, que solamente se consigue en vinilo porque no se reeditó jamás. Empecé más que nada por el rock bastante pesado y en realidad trataba de conseguir los vinilos en ese momento, te estoy hablando de década del 80, tenía muchísimo más auge quizás el cassette, pero yo prefería los vinilos porque tenían como un sonido particular y además la gráfica de las tapas y las letras eran como lo que más me atraía y además poder tener en mano todos esos grupos que en principio que me gustaban y que eran internacionales. Luego yo fui empezando a escuchar música de la Argentina, música latinoamericana, empecé a comprar algunos vinilos de artistas que no conocía. Me interesaba mucho las músicas con fundamentos, me interesaban las músicas y las letras con algún tipo de significado social. Y como no sabía inglés, me costaba mucho, mi llegada a la música internacional era más difícil. Mercedes Sosa a mí me ha permitido relacionarme con la música de todo el mundo, porque gracias a ella yo pude unir estilos que para mí estaban muy separados. El rock, el jazz, el folclore, la música de otros países del mundo, con la propuesta de que la música es siempre buena cuando se hace desde un lugar de sinceridad y de profundidad.
Y quizás lo que a mí más me impacta de la música es que creo que de todas las aristas del arte es una de las más completas, porque instala todos los sentidos, hasta lo visual te podría decir, porque uno escucha e imagina. Y es algo que uno puede hasta referirlo a momentos de la vida. Yo te escucho gracias a la vida y sé en qué momento lo escuché por primera vez. Tengo de todo, música clásica fundamentalmente, folclore, mucho tango y además registros de voces, registros de audio. Todo el departamento, el sótano ahora del edificio y una parte en mi oficina, lleno de discos. Recuerdo sí un disco de un conjunto que se llamó Anacruza, porque no estaba en el mercado y acá me lo consiguieron. Bueno, eso sí recuerdo con detalle porque lo busqué mucho, conocí a alguno de los integrantes y acá lo pude comprar. Oh, buena pregunta. ¿Cuántos comas tengo? Hará más o menos un mes, si la cuenta hay que tener exagerada y 350. Obviamente, muchos de esos son Bon Jovi, que soy fan de Bon Jovi. Esta disquería me gusta mucho porque es lo que es mi base. Rock, heavy y clásicos. Eso es lo que me gusta de esta disquería. Yo quiero buscar clásicos, heavy, rock, decirte, no sé, Bon Jovi, Kiss, Europe. Yo vengo acá, porque sé que acá lo consigo así. La mayoría fueron cassettes en mi juventud, porque cuando sos chiquito el manejo del vinilo es un juguete, ¿no? Uno lo tira. Cuando éramos chicos sí me encantaba ir de disquerías, exactamente, sobre todo por Belgrano con un amigo, que recorríamos disquerías cuando era la época que estaba de moda pagar por cassettes grabados, que íbamos a la disquería Rock Show sobre todo, en los primeros 80 con el punk y el post-punk. Bueno, en los 90 cuando aparecen los CD empiezo a comprar, bueno, CD porque ya el vinilo empieza a bajar sus ventas y entonces empiezo a comprar música en CD. Tengo una colección razonable, tampoco es muy grande, son 1500 discos nada más. Los tengo organizados en un estante, en una pared que me hice, fabriqué yo mismo el estante y tengo la música clásica. Después debajo de la música clásica tengo instalado todo lo que sea música folclórica y hay un sector curiosamente que es nada más que de música de Navidad. En un momento dado me gustó la música de Navidad y en CD y empecé a coleccionar música de Navidad. Y un sector que surgió porque daba clases en la universidad la Universidad de El Salvador, y quería explicarle a los alumnos cómo se hacía un proceso de conocimiento de algo y dije, una forma práctica es por medio de la música, cómo algo se modifica en el tiempo siendo lo mismo. Y entonces usé para ello, ya que me gustaba la música religiosa, usé la música de las misas. Y entonces empecé a coleccionar también ahí, y ahí tengo casi 140 obras de misas. Yo tengo el harto viejo, pero este es el nuevo, reeditado. Poder escucharlo con mis hijos por primera vez, como escuché yo a los 16 años, harto, fue toda una ceremonia. O sea, una cosa es tener el vinilo antiguo, otra cosa es tener el CD digitalizado y otra cosa es volver a tener un vinilo virgen, cerrado, llegar a tu casa, agarrar a tus hijos y decirle, vamos a poner este disco, y lo escuchamos por primera vez. Y fue como empalagarse con un postre de esos que te gustan. Y bueno, los pibes ahora están con vinilo a full. Y de hecho, si miro la disquería, parece que estoy volviendo a la década del 60. Ahí veo uno de, qué sé yo, ¿quiénes son estos chabones? Tengo una colección bastante amplia de unos, calculo yo, 1800 CDs. ¿no? La última vez que conté más o menos calculaba por ahí. Y así como bastante amplia en cuanto a que hay música clásica hasta el Flaco Spinetta en el medio de todo.
tango, jazz, música brasilera, música klezmer, flamenco, qué sé yo, folclore, de todo, ¿no? De todo. La mayoría de lo que tengo es CD, o sea, tengo paredes como repisas llenas de discos. Por lo general, cuando viajo, lo que hago es ir a ferias y me llevo, no sé, ferias grandes, tipo Mauer Park en Berlín, ese tipo de, la feria del Central Park en New York. Y me traigo, si me traigo música, me traigo CDs, cosas raras a muy buen precio, pero no voy a buscar cosas nuevas, y si no, voy a buscar vinilos. El último vinilo que me compré fue en una feria en Sao Paulo. Me compré un vinilo increíble de Ima Sumac y Moisés Vivenco, muy viejo, de pasta. O sea, no es un vinilo, es un disco de pasta, editado en los años 50, con todos los liner notes, la editorial en portugués, una edición de Sao Paulo de los años 50, o sea que se hizo ahí y ahí quedó, y lo capturé y me lo traje, con mucho cuidado de que no se pulverizara en el viaje. Un discazo, una joya, una gema. Lo tengo medio en exhibición en mi casa, a ver si alguien... Mira, en aquel entonces, todos los que cantaban tango, vals, eso escuchaba. En aquel entonces, ¿quién estaba? Sí, me acuerdo, como Violeta Rivas, cantaba en aquel entonces, Néstor Fabián, Sandro, ay, sí, ese también. Después, ¿cómo se llama ella? Tita Merelo. ¿Y te gustaba? Sí, porque era divertida la loca esta. ¿Y Nini Marshall? Está bien. Y tengo disquitos de Nina Marshall. Yo soy un comprador compulsivo de discos, por ahí puedo pasar a comprar algún disco que me guste por la tapa. Suelo tratar de conseguir discos de vinilo en RGS, en sótanos del barrio, pero sí, me considero un coleccionista de CD más que de vinilos y el resto de las cosas, y soy un consumidor de música, se podría decir. No me considero un coleccionista, pero sí compro compulsivamente discos y siempre los compro acá. Eso es muy bueno. Habla muy bien de la disquería RGS Music y siempre los compro acá porque yo tengo esa vieja escuela, la vieja escuela de comprar discos, de mirarla. No bajo nada por internet, tengo la vieja escuela de comprar discos y que me atiendan y pegar onda ahí con los chicos o las chicas que me atienden. Bueno, yo empecé escuchando cassettes. O sea, en realidad empecé escuchando vinilo, yo di como toda la vuelta, ¿no? Empecé escuchando vinilo, después cassette, más que nada. Mucho tiempo cassette. Y después en los 90, acá llegaron los CDs. Y fue algo increíble, la verdad que no podíamos creer poder tener toda la música en un disquito chiquito. Era fabuloso, el arte, o sea, ya teníamos letras de las canciones, teníamos toda la información, quién lo producía, los agradecimientos, qué marcas usaban los guitarristas, los bateristas, todo eso. Toda esa información uno la consumía, que empezó a aparecer en los CDs. Y fue algo que nos voló la cabeza cuando salió, allá a principios de los 90. Y ahora compro CDs, algunos muy específicos, tiene que ser algo muy raro, de catálogo, algo raro compro en CD, porque generalmente ahora estoy comprando vinilos de vuelta, por eso yo di toda la vuelta, empecé en el vinilo y ahora volví de vuelta. Comencé comprando discos normalmente, uno al principio compraba más discos de hard rock, tipo Bon Jovi, Motley Crue, y después uno, a medida que va creciendo, va diversificando y va ampliando la cabeza musicalmente y va comprando otras cosas. Y sí, los discos míos están ordenados, eso es producto de Tower Records, que a uno le dieron la manía de poder ordenarlos por categorías y alfabéticamente. Yo me considero coleccionista en tanto y en cuanto compro mucha música que me gusta, y cuando se trata de un artista que me gusta mucho trato de tener todo el material que editó, porque me parecen como diferentes capítulos de una vida que me interesa compartir. Por otra parte está el hecho de que trabajo de la música y entonces también me llega mucho material
que a lo mejor personalmente no compraría, pero que me sirve para mis programas y para mis comentarios. Entonces puedo decir que tengo una colección interesante que deben ser unos 20.000 CDs y vaya a saber qué sé yo, qué cantidad de vinilos también, porque los vinilos que no han pasado a CDs los conservo, obviamente. El fonograma es lo más importante, ¿no? Después el formato es secundario. Vivo con mi esposa, soy casado y como todas las esposas me dicen, ¿más disco? ¿Dónde lo vas a poner? Pero como ella también trabaja conmigo, la envicié un poco también. Bueno, creo que en cuestiones de formatos de audio, obviamente que hoy lo digital es lo más práctico, ¿no? Creo que el vinilo suena especial o particular, es un sonido diferente, yo creo. No sé si me animo a decir mejor o peor. Sí, lo que creo que logra como un tono así, unos medios, unos graves, unos agudos muy especiales, y que la persona que escuchó mucho vinilo tiene eso como el audio, el mejor audio, digamos, sobre todas las cosas. Pero bueno, también es como todo un folclore, ¿no? Es todo un ritual, es toda una cosa así, de el disco girando ahí, ¿no? Creo que tiene una magia especial también eso. Mucho más, digamos, interesante que apretar el enter en la computadora, ¿no? Lo que no me copa del MP3, que vamos allá de la calidad de audio, es la cuestión del álbum, del disco, como del concepto. Porque, bueno, yo saco mis discos y uno arma un disco con un orden especial por una razón, o sea, y te sentás como a armar el orden como si fuese una película y un cuento, como que pones. Y después que las cosas no anden como simples, así como singles, así, o los temas por separado, es como que se pierde un poco eso, de como escuchar un disco en el orden en el que se hizo. Habría que remontarse a aquella época para ver qué era lo que se vendía. Se vendían long plays y se vendían discos simples en 33 y en 45. Eso era todo el mercado. El cassette todavía no funcionaba, al tiempo aparecieron el magazine y luego apareció el cassette. Llegué a vender magazines. El mercado era un mercado especial porque el magazine comenzó siendo un aparato reproductor para instalar en los autos. Luego se hicieron aparatos que tenían el mismo sistema de agarre que se usaba en los autos, se ponían en una cajita que a su vez proveía alimentación, o sea, la corriente 220 y los parlantes, que era lo que le faltaban al equipo. En fidelidad era de primerísima porque era cinta ancha, de media pulgada. En fidelidad mejor que el cassette. Bueno, luego apareció el cassette, que con el tiempo pasó a ser el sustituto del long play. Por tamaño, porque era grabable, desgrabable. Y ahí comenzó el proceso de la copia. Disco empecé a comprar en el año 1968. Recién me había casado, me compré un equipo antiguo de esos de discos long play y ahí empecé a coleccionar los discos que me gustaba a mí, que había conocido siendo muchacho. Primero compré long play, porque no tenía cassette, el equipo que tenía yo era un Winco antiguo, así que solamente long play. Después cassette cuando compré un equipo más completo, un Sony que tenía para poner cassette. Entonces allí sí, empecé ya a mezclar las dos cosas. Pero siempre preferí el vinilo, me gustó más nítido, el sonido es más puro,
mucho mejor que el cassette incluso. El compact cuando recién aparece, yo venía con el vinilo, con los long play, lo que vi práctico era el espacio que me ocupaba para hacer una colección, porque tiene menos espacio, más chico y más manuable en ese sentido. Y entonces empecé de a poquito a buscar ahí música y ahí de todo tipo. Pensé que iba a perdurar para siempre el formato, porque, como vuelvo a repetir, más breve, más corto, más chico el empaque, y que uno podía seleccionar más fácil con un equipo las canciones que quería escuchar, cosa que con el vinilo no se podía. En el 84, 85, 86, que fue más o menos en esa época empecé, no me acuerdo más o menos, sí, debe haber sido en el 85 cuando venía, el fuerte era el cassette. La venta era, no sé, 10 cassettes, 2, 3 vinilos, esa proporción. Más o menos en el 88, ahí empezó el auge del compact y ahí el vinilo ya está. Se mandó todo al depósito, lo que quedaba. El cassette siguió un poquito más y en el 90 y moneditas ya desapareció el cassette. Vamos a hacer solo compact. Eran todos compact importados, todos japonés. Los primeros que trajeron fue los de Sony. La gente CBS en ese momento traía, los primeros fueron de Japón. Y después se fabricaron en Canadá, lo de artistas argentinos se fabricaron en Canadá. Y en Venezuela había una fábrica. Y después ya se fabricaron acá y ahí se popularizó y masificó. Cuando salió el compact fue una cosa increíble. Mira, mi trabajo consiste en ir, tenemos los clientes que son los que se manejan con disco físico, que sería uno de estos, los que se manejan con fonogramas y trabajamos con las telefónicas y con merchandising. Me acuerdo que por esos años, con mis compañeros de la escuela, íbamos a la noche a los programas de radio con nuestros vinilos y los programábamos junto con los operadores. Y recuerdo un día que estábamos haciendo tiempo para entrar entre una tanda y otra, estábamos afuera del estudio y cae un muchachito, joven, un poquito mayor que nosotros, con una cajita pequeña así, de los Beatles, que según él iba a revolucionar la historia de la música, de la discografía. Traía un cassette, acababa de llegar de Londres, era Juan Alberto Badía. El CD me impactó en ese primer momento. Después, con la revolución que hubo con la digitalización y todo el furor de los MP3, MP4, escuchar música por computadora, es como que todo eso, lo digital, empezó como a desvirtuarse, ¿no? Al punto de que una cosa es la música y otra cosa es el objeto a partir de la cual escuchar la música. Cuando vuelve el furor de los vinilos, en estos últimos tiempos, redescubrir ese sonido puro, ¿no? En los 90 la aparición del CD fue todo un redescubrimiento también de la música, ¿no? Yo tuve la suerte de poder tener un equipo, de haberme juntado la plata, y lo primero, que creo que fue lo primero que me compré con plata propia de trabajar o con mis padres o que me iban regalando, fue una compactera en el 90, debe haber sido, sí, si no me equivoco. Y bueno, y poco a poco empezar a armar. Sí, era una marca muy mala, una marca muy mala que aguantó, digamos, eran como esos autos viejos que aguantan, que solo vos ponés el disco y andan. No. Pero bueno, aguantó todo un tiempo y era raro. Yo me acuerdo como una época, sin duda, ahora si te lo pones a pensar, extraña, porque de repente toda tu discografía, que bueno, recién empezaba, ¿no? Yo tenía, no sé, 16 años tendría, suponete 15, 16, 17 años, más o menos. Toda tu discografía de repente pasaba a ser un CD, porque vos tenías toda tu discografía en cassette y en vinilo, pero CDs eran caros, y bueno, podías comprarte uno, dos,
Y armarte una discografía para alguien que recién entraba al sistema laboral, si se quiere también, ¿no? Que empezaba los primeros, apenas recién entraba ingresando, era complicado, no era que rápidamente podías comprarte todo en CD, toda tu discografía en CD o todo lo que venía nuevo te lo podías comprar en CD. Entonces lo recuerdo como un momento extraño de bueno, tener 2 compacts, 3 compacts. El vinilo lo amo, ahora está de moda, pero yo siempre le pedía por favor a toda la gente que tiraba los vinilos, que los tiraba a la calle y decía que el compact sonaba mejor y yo lo discutía. Al menos las primeras ediciones de CD podían ser muy bonitas, pero al vinilo no lo igualaban. No hay como el analógico, más para el rock clásico, y creo que las bandas que amo del rock clásico, no solamente los Beatles, puedo nombrar, no sé, el Electric Orchestra, no sé, Led Zeppelin, puedo nombrar millones de bandas, Pink Floyd, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el rock clásico normalmente se ha concebido en vinilo, con lado A y lado B, y a veces las remasterizaciones se retocan tantas cosas que no terminan siendo del todo bueno. Pueden sonar muy bien, pero tal vez no fue lo que el artista o el productor hizo en su momento, ¿no? O decidió hacer. Y lo mismo el ingeniero de sonido. En la década de finales de los 80, principios de los 90, comienza a difundirse el CD, el CD. Yo no tenía cómo reproducirlo, escuchaba o veía propaganda donde aparecían los CDs y decía, pero ¿cómo entra la música ahí? ¿Cómo es? Me pasó lo que le pasó a tanta gente de pensar que tenía 2 lados, que se daba vuelta. Hoy por hoy consumo CDs, el Laserdisc, ese tipo de... La música digital no me gusta. Me acuerdo tener una colección importante en cassettes y tener que irme a comprar de vuelta todo lo mismo en compacts. No sé qué eran, ¿90? Yo soy un enamorado del formato físico y mi principal formato es el CD. Para mí el compact disc tiene muchas ventajas. Primero que tiene mucha fidelidad, a pesar de que algunos dicen que no tiene la calidez del vinilo, puede ser, pero también tiene muchas ventajas que el vinilo no tenía. Por ejemplo, de ser transportable, de poder tener una duración mucho mayor, de poder llevarlo en mi bolsito a todas partes, poder llevarlo en la bicicleta, en el colectivo, donde quiera, ¿no? Y cuando llego a casa lo puedo poner en un equipo y suena fantástico. Y muchos dicen que el CD no es infinito. Bueno, nosotros tampoco somos infinitos, así que ¿por qué pedirle a un objeto lo que la materia orgánica no provee? Cuando apareció el compact para mí fue como un sueño hecho realidad, porque tenía en un formato transportable y pequeño un montón de música y sin ruido de púa, porque para mí no es romántico el ruido de púa. Para mí el hecho de tener un disco y que suene igual 3 o 4 o 5 años después que el día que lo compré es fantástico. Y los cassettes, la única manera que había de exhibirlos era en parroyar, en vitrinas, que yo recuerdo que los cassettes se ponían todos como solapados unos con otros, overlap, y claro, al cliente había que abrir, mostrar uno por uno, sacarlo uno, porque si el cliente metía la mano tiraba todo, eso generaba tensión, era más duro en aquella época. Lo del CD fue realmente revolucionario, porque sería un fenómeno que nosotros veníamos, particularmente en Argentina, el CD reemplazó al cassette, no al LP, no al vinilo. El vinilo en aquella época era de tal mala calidad que había virtualmente desaparecido previo a la aparición del CD. Y el cassette también era bastante malo, hay que decirlo, la industria nacional de aquel entonces era horrorosa. Y entonces el tema del CD fue como una especie de bendición. Me acuerdo los 5 primeros CDs que hubo en la disquería, la cajita. Había uno de The Cure, uno de un grupo que hacía música, como música sinfónica de éxitos de esa época, que era Prince, Starship, una cosa medio extraña. Sí. Eran 5 discos los que teníamos, 5 CDs expuestos en la vidriera, obviamente. Y bueno, después se cambió todo pasó a ser CD. Yo me crié con el cassette y los CDs llegaron a mi vida a los 9, 10 años. Y yo recién pude copiar CDs a los 17 años, entonces antes era cassette. Me quería pasar un disco con algún amigo o por el estilo y había que del CD grabarlo a cassette.
terminás de entender a la persona cuando terminás de ver su imagen, porque estamos muy acostumbrados a tener acceso a las imágenes, incluso las imágenes de archivo o cosas difíciles de conseguir, ya hoy por hoy se encuentran. Yo estuve muchos años sin usar YouTube, hasta que un día fue darme cuenta que ya había tanto material que podía empezar a rastrear cosas rarísimas. Así encontré incluso videos de mi tío bisabuelo, Pedro Mafia, tocando el bandoneón. Y cuando yo había escuchado su música, pero cuando lo vi y vi esos rasgos que son lo mismo que tengo yo, lo mismo que tiene mi papá, lo mismo que tiene mi hermana, me morí. También había escuchado Edith Piaf a morirme, y de pronto cuando la vi cantando, me morí de vuelta. Y me pasó así con grandes cantantes que siempre admiré. Mina Mazzini, la gran cantante italiana. Sí, yo siempre la escuchaba, decía, qué voz extraordinaria, qué elástica, qué camaleónica. Y de pronto la vi y me morí. Y vi tanto fuego en ella. Genera algo más. Si bien la música debería ser una disciplina que se autosustente solamente por el audio, ver al artista dándolo todo, verlo en su intimidad, ver a Billie Holiday con el vaso de whisky en la mano, y no solo la foto, ver el movimiento del cuerpo, me termina de cerrar todo. La vidriera de la calle es inmensa. Y la gente cuando te ve en acción es donde compra. Porque a veces vos tenés el disco en la batea, pero si no te conoce, no sé si te compra por la tapa que vio, por la foto, o porque si sos lindo o feo. Si es por la foto, voy al muere. Considero importante que un artista edite un disco físico, porque hay algo de conceptual en construir un álbum, en fabricarlo, que ordena un material. A mí me parece que es importante eso, que un material tenga un criterio, haya una selección de canciones y que haya una idea detrás de todas esas canciones que las unan, ¿no? Que como que engloben un universo poético que quizás es un poco difícil en esta era, que uno puede acceder a mucha música todo el tiempo aleatoriamente. Todavía considero como algo grosso que un artista invierta y decida editar un disco. Mira, las tapas de los discos siempre desde que tengo recuerdo, las tapas de los discos son importantes para mí, sin siquiera pensarlo. Escuchaba música relacionada con una imagen, que eran las tapas de los discos. Después, más adelante, surgió que tuve que estar en cama por una operación que me hicieron del pie, un largo rato, un mes, y tenía toda mi discoteca enfrente, que ya era, por suerte ya no eran los 2-3 CD que era cuando empezaba, sino que bueno, tenía muchos discos y me entretenía pensando, mirando los lomos y acordándome qué tapas eran. No podía hacer otra cosa que estar en la cama y ahí se me ocurrió que viendo tapas fabulosas, fantásticas que había de los años 70 de acá y de los años 80, que no sabía bien por qué se habían hecho esas tapas, no sabía bien siquiera quiénes habían hecho esas fotos o esos dibujos. Ahí descubrí a un artista como Juan Gatti, que había hecho la mayoría de las tapas que más me gustaban de los 70, yo no lo conocía, y empecé a investigar y él tenía una obra increíble que acá no se conocía tampoco mucho. Se había ido a vivir a España y bueno, había hecho la gráfica de Almodóvar. Yo siempre amé las películas de Almodóvar también. Amé su gráfica sin saber que eran también de él. Cuando todo se conectó dije, quiero hacer algo de esto. Y bueno, después el juego se fue extendiendo porque me empecé a pensar. La tapa me lo crucé a Petinato y me contaba cómo había surgido la tapa de sumo de After Chabón, y la historia era una historia increíble de un campeón de sumo que está ahí, que tenía toda una historia detrás sin que siquiera los sumo o Petinato supieran, y empezaba a ver historias que después se podían relacionar y bueno, ahí empezó casi una obsesión por poder descubrir qué era lo que había detrás de cada una de las tapas que a mí me representaban o que a mí me gustaban, y bueno, de ahí me conecté con ilustradores, dibujantes y bueno, por suerte pude también
descubrir las historias detrás de esas tapas que uno cuando era chico soñaba o fantaseaba sobre ellas, ¿no? Que eso fue lo más divertido, el juego ese. Y ahí arrancó A Todo Volumen, que es el libro de las tapas que bueno, hicimos con Marcelo Morán, que es un diseñador gráfico excelente y un amigo. Y nos llevó 8 años hacerlo, entrevistándola, encontrar los créditos. Muchos discos de los años 70 o incluso de los 80 no tenían los créditos, entonces había que preguntar a los músicos quiénes habían hecho estas tapas, quiénes habían hecho tal foto, tal dibujo. ¿Qué músico me gustaría encontrarme un día que entre acá? Spinetta. No, viste, como que era bastante ermitaño. Y no, sí tengo recuerdos de él recorriendo disquerías con él, pero afuera, ponele. Me acuerdo en Miami que fuimos a un par de disquerías cuando hicimos Estrelicia en Unplugged, que fuimos una tarde de paseo y que de hecho adentro de la disquería, mostrándonos discos y qué sé, como haciendo ese ejercicio con él, me di cuenta que era de las primeras veces que lo estaba haciendo con él, de recomendarle algo. De hecho nos compramos cada uno y hubo varias cosas de las que él se compró que yo le había recomendado o le había contado, porque Luis escuchaba un montón, era lo que más escuchaba, R&B, soul era lo que más escuchaba, así como de la música actual, digamos, ¿no? Y sí me acuerdo con él de poner discos y escuchar puntuales que él iba a buscar tal disco y me quería mostrar algo. Yo conocía la obra de Hendrix, pero en ese momento, a principios de los 90, como me acuerdo de él contándome historias de los discos de Hendrix y de los temas y eso, y con el arte, ¿no? Del disco, me acuerdo de eso. Y alguien que esté vivo, la verdad, no sé, Ian Anderson. Mira, argentino, que lo vi hace poco en The Roxy, Adrián Barilari. Me encantaría contarlo acá. Y de afuera, traérmelo a John Jovi directamente. No lo dejo salir. No, contarle que foto, autógrafo, saludo, hablar, todo. Un tipo con el que me gustaría encontrarme y que lo estoy viendo ahí en la tapa de un disco es con Serrat. Parece un tipo entrañable. Muy amigo de Lelutier. Y yo he conocido a Lelutier muy cercanamente en su época y siempre tuve la fantasía de juntarme a tomar un vino con ellos. Nunca se me dio. Con los Luthier sí, pero con Joan Manuel no. ¿Qué sé yo? No sé, Keith Jarrett, no sé, claro. Tocando la viola, que yo, Pan Metheny, no sé, qué sé yo. No sé qué decirte. Juan Falú, alguna así más posible, que es como que... Y Duke Ellington por ahí, me recorrería las bateas con Duke Ellington, sí. Me lo imagino acá bien vestido, dando vueltas por el barrio. Me hubiera encantado, sí, entramarme con muchas de estas personas que estoy viendo acá, pero también de alguna manera meterse en eso es como matar la fantasía del ídolo. Y no sé si deseo conocer a la gente que admiro. A mí me gustaría que venga Dylan, Bob Dylan, medio difícil, ¿no? Pero sí lamento que nunca haya venido, o que yo nunca, no sé si por ahí vino, pero nunca me crucé con él, Lati. Es un tipo que me hubiese gustado, aunque sea tener un par de palabras, porque en el mostrador conoces un poco de una manera distinta a la gente, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, cuando entro a una disquería, que me pasa a veces es encontrarme con periodistas, amigos, y por ahí engancharlos revisando bateas donde no me los imagino que estén revisando, ¿no? Entonces ver qué me dicen, o sea, que no, estoy acá viendo un disco para mi hija o algo así. Pero siempre me divierte mucho encontrarme con gente amiga de la industria para ver qué están comprando o qué fueron a buscar, por ejemplo, que por ahí a uno se le puede escapar o te pueden recomendar ahí nomás algo que esté bueno y que uno no sepa. Y un músico que me gustaría encontrarme en una disquería... y Coti, por ejemplo, es alguien interesante con quien charlar y quien te puede recomendar buena música. Sin duda, encontrarme a una persona como Prince en una disquería y tener la posibilidad de charlar, cosa que no sé si a veces puede suceder y otras no, dada su fama de no muy sociable. Estaría bueno, un músico que sabe mucho de música,
música negra, de música que por ahí uno no tuvo tanto acceso. Y siempre aparece el fantasma de Carlitos. Carlitos Gardel. Es una de esas figuras que uno, o sea, era un Sinatra que no aparecería nunca. Era muy pedante. ¿Con qué músico me gustaría encontrarme? Hoy por hoy con Lito Nebbia, porque con Lito podemos hablar de discos hasta que las velas no ardan, y también de cine, porque es un cinófilo fanático como yo. No solo de música vive el hombre, también de imagen. A Cerati. Sí. Y no te puedo decir más, qué sé yo tengo así como devoción por Cerati, y por Cerati especialmente en su carrera solista. Creo que para mi funeral elegiría el soundtrack de Tequila Sunrise, que fue el disco de película más difícil que me costó conseguir, y creo que para ese momento cuando lo compré fue el más caro, así que elegiría ese. Puede ser, alguna vez, quizás más en más adolescentes, etapas más dark que uno puede llegar a tener, como que les dejaba dicho a mis seres queridos qué música quería que escuchen. Y creo que sí, creo que fue la adolescencia porque escuchaba mucho Piazzolla y me imaginaba, por ejemplo, el disco Hora Cero de Piazzolla, escuchando esas cosas tan oscuras, para que sufran, para que yo vea desde el cielo, desde el infierno, que me querían mucho. Los quiero ver llorar. Es interesante eso, dejarnos un soundtrack. Bueno, por ahí, después cuando fui creciendo y por ahí me imaginé como que me hagan un tributo, que se junten y preparen los temas, que armen un disco homenaje. Sí, claro, y es más, la voy a pasar. Sí, la voy a pasar, Alice, aunque de atrás me digas que no. Voy a pasar este tema y ahí va. Tic. Tema de Cake, que suena así. En lo posible que sea dentro de 50 años. Yo pondría la música a mi funeral de Requiem de Mozart. ¿Está bien? En el día de mi funeral. Bueno, viste que hay como la historia de que los negros, cuando alguien se muere, en vez de ponerse tristes, cantan y festejan, o sea, la verdad que no sabría decirte un tema, no se me ocurre un tema, pero sí me gustaría que hubiese música, y música alegre, no música depresiva. Bueno, hay un tema que me gusta mucho que es You Can't Always Get What You Want, de los Rolling Stones. No siempre puedes obtener lo que deseas, pero si te esfuerzas quizás puedas conseguir lo que necesitas. Y creo que resume bastante bien la vida mía y de muchos. El primer disco que solicité como regalo fue la banda de sonido de Flashdance, en vinilo, por supuesto. La primera vez que entré a una disquería, yo solo por las mías, yo creo que estaba en sexto grado. Y me acuerdo cuál fue el primer disco que me compré. En sexto grado fue un disco de Creedence. Un disco de Creedence. Cosmos Factory era el disco que me compré. Este fue mi primer vinilo, producto de, con 7 años, estar merodeando junto con mis padres mientras compraban un combinado para vinilos, no para los viejos de pasta. La primera vez que vine acá fue en el año 96. Venía a buscar la Anthology 2 de los Beatles que acababa de salir. En ese momento salía 30 mangos y eso para un disco doble era algo carísimo. Casi inmediatamente después, mi primer disco de rock argentino, nacional, también lo compré acá, que fue
Grandes éxitos de Sui Generis, típica. Yo tendría 16, 17 años y un día pasando por esta disquería vi en la vidriera 2 CDs, uno de Mercedes Sosa, que era de recopilaciones porque todavía los discos de ella salían en LP y en cassette, solamente en Europa salían los CDs, y vi al lado de ella uno de Violeta Parra. Y fui corriendo a mi casa, le pedí plata a mis viejos ya no me querían dar más guita para comprarme música, y yo les dije, es que ustedes no entienden, el CD hoy te da eternidad, y yo quiero tener esas voces eternamente. Cuando crecí y salí de los cassettes grabados y tuve mi primer billete, mi sueño siempre fue tener la colección de Guns N' Roses. Así que el primer disco que me compré, Illusion 2, Lluvia de Noviembre, etc. Compré en esa época, así de Motley Crue, Nightwish y Def Leppard. Me acuerdo como si fuera hoy. El primer recuerdo que tengo es una disquería que estaba en Santa Fe y Agüero, que obviamente vendía vinilos, año 80 y algo, que era la disquería donde yo también pasaba como a espiar las bateas, y fue donde me compré el primer vinilo, con mi plata, digamos, que fue Thriller. Me compré Thriller cuando salió, y nada, bueno, como volver con la bolsita así en la mano y caminar por la calle como que wow, ¿viste? Tengo el recuerdo de la edición argentina, que era rarísima igual, que decía espeluznante, Thriller era espeluznante, el doblaje, cualquiera. Mi primer disco creo que fue cassette, la época de los cassettes. ¿Qué fue? Thriller de Michael Jackson, no sé, algo así que escuchaba de pibe, ¿viste? Así como, pero de 12, 13 años. Uno de los discos que recuerdo como propios, de que decidí comprar o pedirle a mis viejos que en algún momento, o para la Navidad o algún cumpleaños me regalaran, fue un disco de Michael Jackson que se llamaba Thriller. Y bueno, era muy chiquito, yo estaba fanatizado tratando de aprender a bailar como Michael. El primer disco que me compré fue un simple de Queen, que tenía We Will Rock You de un lado y We Are the Champions creo que era. No. Y me lo compré con dinero de unas ventas que hacíamos con mi prima, que vivía acá en la calle La Valleja, que hacíamos unas pulseras y vendíamos revistas usadas en la puerta de la casa de mi abuela en la calle La Valleja, y con ese dinero le pedí a mi tía que me compre este famoso simple, que no recuerdo en qué disquería fue. Los primeros que compré, me acuerdo de comprar un disco que se llamaba Las Baladas de los Beatles, que eran de Beatles Ballads, que era un cassette. Y previamente me habían regalado uno que era 20 éxitos de oro, que lo había editado ATC, Argentina Televisora Color. Y eso era en cassette. Después sí empecé a comprar todos los discos de los Beatles, obviamente en vinilo, ¿no? Fue un CD de Mariah Carey, Dream Lover. Me quería comprar uno de Roxette, en realidad, me quería comprar Joyride, pero todas las copias que tenían saltaban el mismo tema. Entonces le dije al chico que estaba fallado y no me creía, tuvimos que escuchar todo el disco entero ahí y escuchar todas las copias, y me terminé llevando el de Mariah, que era el segundo en mi lista de intereses, y al final lo gasté. Si te digo el primer disco que vinilo me acuerdo es porque digo, me gustaría decirte que escuché Elvis, pero mi mamá escuchaba Elvis, pero lo primero que reconozco como disco mío que me regalaron en vinilo fue cuando era muy chico, porque ahora el vinilo es importante y es vintage y es como, viste, algo para melómanos, pero ahí no era un melómano y me regalaron Gaby Fofó y Miliki. Un vinilo que lo tengo todavía. Y después me acuerdo que lo primero que me pegó de lo que tenían mis viejos era un disco de Tom Jones en vivo en Las Vegas, que está como con un catsuit así negro, viste, con toda la onda, y Elvis, escuchando Elvis en mi casa porque mi vieja escuchaba Elvis.
Y después el primer disco que yo reconozco que me compré, que dije, me compré esto, me compré no disco, sino en cassette, Given Enough Rope de los Clash. Sí, discazo. Y a partir de ahí empezaron muchas cosas. Y mis primeros CDs, porque mira, estoy diciendo cassette y todo, mis primeros CDs que me los regaló mi hermano fueron Strange Angels de Laurie Anderson y New York de Lou Reed. Me dijo, toma, esto hay que tenerlo en CD. Y recién habían empezado a salir acá en Argentina, no había mucho, y así que apenas se editaron, Gaby me regaló esos dos. Mi papá tenía una vitrola, le ponía los discos, le daban cuerda y escuchaba las cosas en nuestro idioma, en Irish. Vos le dabas cuerda, terminaba la cuerda, se paraba el disco. Después ya vino la televisión. Mira, fueron los primeros que teníamos en televisión y había que tener una antena grande, no sé de cuántos metros. Y venían todos los chicos del barrio a mirar la televisión. No le daba masita para que se queden quietos. El primer disco que tengo uso de razón, que me recuerdo haber tenido en mis manos, era Canciones para Mirar de Mariana Walsh, que me lo regalaron para mi cumpleaños. El primer cassette, te lo decía, los primeros fueron regalos, ¿no? Los primeros que tuve fueron regalos. Kiss, Michael Jackson, me acuerdo que me habían regalado para un cumpleaños cuando tenía 10 años. Y después lo primero que me compré así con mi plata, yo recuerdo, la verdad que ahora estoy en duda entre dos. Me acuerdo del vinilo de Los Abuelos en el Ópera. Mi hermano, que es mayor, me había pasado ese gusto un poco por el rock argentino, que en el 85, 84, 85, 86 había tenido toda una cosa muy fuerte. Y me acuerdo de ese vinilo. Un disco con las canciones del Capitán Piluso en vinilo. Primer disco que colecciono hasta el día de hoy. Sí. Seguramente con algo que le habré sacado a mi viejo, porque yo tenía esa costumbre de hacer expropiaciones monetarias para comprarme algo. Sí. Y el primer disco que compré fue un disco de Duke Ellington, que tenía de un lado The Mush, el borracho, cuyo sonido recuerdo todavía. Creo que CD, uno de los primeros, creo que fue uno de Fito Páez, El amor después del amor. No sé si fue el primero, pero fue uno de los que compré. A mi mujer le digo señora, me olvidé el nombre, ya me quería el primer disco. Stan Kenton, sí, me lo compré yo. No, miento, me lo trajeron un baterista que estaba en el barco en Río de la Plata, que viajaba a Buenos Aires a Nueva York. Después le sacaron el nombre de Río de la Plata y le pusieron Evita al barco. Y mi amigo estaba con un trío, bajo, piano y batería, tocaba la batería mi amigo, ya fallecido hace mucho, y él me trajo de regalo Stan Kenton. Me dice, escuché esta orquesta que está de moda en Estados Unidos. Un pequeño detalle. 1949, 1950. Me acuerdo de mi primer cassette, que fue un compilado, obvio. Los que me conocen saben que el compilado es lo mío. Y fue un compilado así de los éxitos de los 80, en un musimundo de Flores, que era chiquitito y después se hizo más grande. Ese fue mi primer cassette que yo me compré. Y mi primer disco, mi primer CD fue Bon Jovi, 7800 grados Fahrenheit. El primer disco que compré con mis propios fondos, llamémosle, fue Magical Mystery Tour, cuando venían dos discos que eran 2 EPs chiquititos de los Beatles, y después Sgt. Pepper's, y La Balsa de los Gatos, por supuesto. Y La Balsa de los Gatos porque además tenía la presión de mis pares, porque en aquel momento fue el primer disco de rock nacional que vendió, no sé, 150.000 o 200.000 copias, y lo tenían todos los chicos del barrio, todos los cantaban porque lo pasaban por la radio. Entonces fue mi primer disco de rock nacional. Así que los Beatles y los Gatos. Sería mi primer cassette. Que me haya comprado yo, no sé, te puedo decir, el de Rafael Agarrá. Yo era fan de Rafael Agarrá. Me sabía todas las canciones y
Sí, creo que, no sé, tendría 6 años más o menos. Y ese fue como el primer cassette que recuerdo haber... Me acuerdo el de los Parchís y el de Carlitos Balá, pero era bastante más chiquita. Y después lo que... Inmediatamente después recuerdo el cassette de Las Viudas, Tercer Mundo de Fito, me acuerdo tenerlo en cassette, lo tengo todavía en cassette y después lo compré en CD. Y los discos de mi mamá, que las de los chiquititos, que son de 48, 46, ella tiene toda la colección de los Beatles ahí y escuchar en su Winco los discos de los Beatles. Eso sí, también, no sé, 8 o 10 años. Le pedí a mi papá que me trajera, fue Noticias del Mundo de Queen y Señata Montata de Police, en vinilo, sí, fueron los 2 primeros. Y el tercero fue Queen Jazz, con el famoso póster, porque era el importado, colgado en mi habitación. El de las chicas. El primer cassette que me trajo a mí fue un disco de Boney M. En el año 80, 81. Te puedes decir cómo era la tapa. Era blanco y era seguro, era de RCA porque tenía de costadito, era todo blanco con una linita roja. Y yo me la pasaba bailando frente al espejo con mi disco de Boney M, que era como ¡wow! Mi abuelo era croata y como era croata venía con una cultura europea. Cuando él se va a vivir cerca del pueblo donde yo vivía, él lo primero que hace es comprarse un tocadisco, un tradicional de pasta. Y ahí conocí la primera música grabada y que me encantaba llegar a la casa de él y escuchar las típicas canciones grabadas en pasta. Y con otro tío mío, por parte de mi mamá, Andrés se llamaba, me dice un día, Alfredo, escucha algo muy especial. Y me puso la música de un autor que yo no lo conocía, y cuando termino de escucharlo me dice, ¿te gusta? Sí, le digo, es rarísimo, es nuevo, algo distinto. Y era el bolero de Ravel.
la noche de la disquería, aquí con gente de Santa Fe y gente de Neuquén. ¿Qué tal? César Pavón, Sebastián Luna. Y el amigo Guillermo, un maestro. Estoy llevando a Sadao Watanabe y Ricky Peterson. Este disco es un disco de AC/DC, de Razor's Edge. Para mí es un disco muy particular, marcó mucho mi vida. Y este es otro clásico que en vinilo hay que tenerlo. De los Beatles Abbey Road. Wicca y Chico Buarque. Volver al futuro. A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, nos vemos más tarde. Adiós. Vamos, Peña, vamos. Ladran los perros al verme correr y aunque ladren los perros no dejo de correr. Ladran los perros al verme correr y aunque ladren los perros no dejo de correr. Entonces, ¿cómo es? Mirá, mirar acá. Somos Nani. A la mejor disquería de Buenos Aires ¿De Buenos Aires? No, del país. le deseamos felices 50 años. No, man. Nani Monerzán, Javier Tenenbaum. de los años luz. Gracias por existir y subsistir en esta ciudad que tiene muy pocas disquerías. Felices 50 años RGS, 50 años de música, después de una historia de vaivenes en la industria discográfica, seguir manteniéndose con calidad y con inéditos. Bueno, aprovecho para desearle a la familia Galante todos estos años de éxito dentro del comercio del disco y que sigan por muchos más. Arrivederci. Mando un saludo a mí, a mi hermano, a mi papá, a Alice, a todos los que trabajan acá, a todos los que están viendo esto, a todos los artistas, a todos los músicos, a todos los melómanos y a todos los que aman la música. Claro. Chau. Muy feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para todos. Para la disquería. Sí, todos los de la disquería. Basta, vamos. Bueno, queremos brindarles felicidades a la disquería de nuestro barrio, de Villa Crespo, por sus 50 años. Todo el apoyo que nos ha dado, la música, los buenos momentos. Gracias. Felicidades. Feliz cumpleaños, todo mi amor, todo mi abrazo y toda mi emoción y mucha música para los corazones y el alma. Un saludo afectuoso, un abrazo. Cuando se inauguró esta disquería yo tenía 10 años. O sea que estoy deschavando mi edad. Bueno, les mando un saludo a esta gran disquería, a este gran lugar. Muy feliz cumpleaños y que sean por muchos años más. Bueno, RGS, feliz cumpleaños, feliz 50 años que no se cumplen todos los días y a esta altura y en estos tiempos, digo, que una disquería cumple 50 años es todo un orgullo. ¿Estás filmando así freestyle para meter en así tipo ocasional? Dale, ¿qué hago? Vamos, solista masculina. ¿Queda mal esto? Mi nombre es Mariano, soy artista exclusivo de RGS Music. He hecho parte de la colección de Baby Ghost, así que bueno, quiero desearle un feliz aniversario a RGS Music y a toda la familia Galante. Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, estos felices primeros 50 años, que vendrán otros 50 después, les deseo muchísimas felicidades, éxitos desde luego, y espero que estemos todos contentos con esta celebración. Yo les mando un saludo enorme a todos los que forman parte de la disquería. Quiero dejarle un gran saludo a la disquería en su 50 aniversario. Espero que haya muchos años más y que sigan teniendo discos de buena música, que no es tan fácil hoy por hoy con el MP3 y tal, y YouTube encontrar. Así que gracias y feliz cumpleaños. Felices 50 años, listo, chao, hasta luego. Bueno, les dedico un muy feliz cumpleaños número 50 a la disquería RGS. Y felicitaciones por los 50 años de la disquería. Vengo acá de adolescente, que acá al lado vivían mis abuelos. Y muchos éxitos y muchos años más de música. Les mando un saludo muy fuerte y muy feliz cumpleaños a RGS. Bueno, un saludo para RGS, estamos muy contentos cumpliendo el medio siglo de vida, una disquería histórica de acá del barrio, yo la recuerdo desde que nací porque tiene más años que yo. Hola, soy Oscar de acá de la Casa de Quiniela. Quiero mandarle saludos a mis amigos de la disquería de Corrientes 5233. ¿Tu nombre? Sandra, Mónica y todos los presentes cuando vengan le decimos que hacemos todo. Un agape en la disquería, que cumple 50 años. Vamos, con toda la furia. Bueno, quería agradecer primero, este es mi primer año en RGS, una disquería que cumple más de 50 años, y agradecido por la música que uno puede encontrar. Es un divertimento pasar por ahí, por la buena onda. Le mando un saludo a la disquería, un saludo muy grande. Viva la patria. Bueno, feliz cumpleaños para RGS por muchos años más. Y yo acá, que sigo viniendo, acá estoy en el barrio. Por muchos años más, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños RGS de parte de Paula Mafía. Gracias también a toda la gente que hace RGS por el consejo, el cariño y por difundir y hacer subsistir la melomanía. Como es el cumpleaños de la disquería, que yo lo conozco hace muchos años, le deseo mucha suerte y que sigue progresando. Mirá, después lo vas a regrabar todo esto. Sí. Entonces... Estamos acá con Bianca, mi nombre es Paula, comunicadora, y les deseamos muy feliz cumpleaños a RGS, gracias por acompañarnos en todos nuestros momentos musicales. Felicidades a la disquería, la mejor del barrio. La mejor del barrio y del mundo, me parece, como que sigamos así, ¿eh? Bien, feliz cumpleaños por otros 50 chicas y chicos. Y Flor, nosotras somos amigas de la disquería desde hace muchos años. Y bueno, ellos han visto crecer a mi hija también acá, desde las canciones infantiles a la hora las últimas. ¿Vos querés decirles algo? Feliz cumpleaños y Y un beso grandote y sigamos así. Hola, soy Chan. Bueno, quiero mandar un gran saludo para la disquería. Feliz cumpleaños por sus 50 años. Bueno, muchas gracias por esta disquería, que me hizo conocer mucha música, muchas cosas interesantes. Bueno. En realidad podríamos decir larga vida a RGS Music. Viva el rock and roll. Querido Ricardo, son muchos años juntos. Te mando un fuerte abrazo y mis felicitaciones por haber logrado lo que lograste. Tener un local a la calle como este y tan tupido. Y cuidado con tu hija Judith, porque en la caja a veces falta dinero. ¿Ya está? Ya está. ¿Dónde cobro? Gracias. ¿Dónde paso a cobrar, che? Chicos, felices 50, Sweet 50, pásenla lindo y bueno, mínimo un champán. Cuando RGS abrió, yo tenía 7 años. Eso es impresionante, quiero que se den cuenta de lo antiguo que es esa disquería. Porque acá me ven a mí como estoy ahora, así que... Yo lo que quería decir es que es fantástico que existan este tipo de disquerías como RGS, que tienen lo que uno vaya a buscar. Quiero desearle un muy feliz cumpleaños a RGS, disquería que me apasiona y que recomiendo.
Le mando un saludo enorme a la disquería que cumple 50 años en este medio siglo. La verdad que hoy es increíble. Feliz cumpleaños, RGS. ¿Desde dónde, niñitas? Adelaida. Y el Emo está detrás de ustedes. Para toda la gente de RGS, felicidades y feliz cumpleaños desde Midland, Texas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Soy Eduardo y quería mandar saludos a RGS Música por sus 50 años desde Madrid, aquí en la Puerta del Sol. ¡Que viva la música! Hola, feliz cumpleaños RGS, soy Guille desde Bariloche, viva la música. ¡Feliz 50 cumpleaños! Un besito desde Cascais. Vamos a poner así. Estamos acá porque me acabo de llevar un disco paralizando Aristimunio de, ¿cómo se llama?, de Tony Bennett, y estamos acá en RGS Music y están cumpliendo, ¿cuántos años son? 50 pirulos, mirá, 50 pirulos, ya alcanzaron la mayoría de edad, así que se pueden casar y tener hijos, así que les dejo un beso grande. Soy Fernando de Catupecu Machu y bueno, por 50 años más, 50 años de vendiendo música, eso es una maravilla, así que bueno, vengan todos a comprar acá que hace bien, la música hace bien. Chau, salud.